Dios una vez más. Y por último, diles algo solamente. En ti. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Gracias, Señor. Hermano, denle un aplauso al Señor. Pues bueno, sean bienvenidos. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Me da mucho gusto verlos. Y bueno, no sé ustedes, pero pues a mí el domingo me gusta mucho porque es el día que tenemos la oportunidad de venir a la iglesia y pues gozarnos, ¿no? en el amor de nuestro Señor. Vemos su cuidado, su infinita bondad, su misericordia, cada domingo cuando nos da la oportunidad de estar aquí reunidos. Vamos a comenzar, mis hermanos, vamos a comenzar con la reunión general del día de hoy, 23 de enero de 2022. Me gustaría que oráramos por las ofrendas y también vamos a orar por dos pastores muy queridos que están enfermitos. ¿Sale? Señor, te damos muchas gracias por esta mañana preciosa que nos das. Señor, te pedimos que bendigas las ofrendas que se han de recoger el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado el sustento, el pan diario, pero sobre todo nos has dado tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas esta reunión, Señor, que bendigas la enseñanza, Señor. Te damos gracias por el tiempo de alabanza y adoración, Señor, que tú nos has permitido, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Es un privilegio poder estar reunidos en este lugar, Señor. Te pedimos como cada domingo por nuestros hermanos que no están aquí, Señor, por la razón que tú ya conoces, Señor. Te pedimos que los ayudes, que los levantes, que los fortalezcas. Y ojalá que pronto podamos estar reunidos aquí todos en este lugar para alabarte y honrarte, Señor. Te pedimos que bendigas al pastor Augusto Morales y al pastor Salvador Hernández. Son nuestros hermanos de aquí del Bajío, pastores de León y Salamanca. Te pedimos que los bendiga, Señor, y que restaure su salud, Señor. Sabemos que en este tiempo, en esta época del año, Señor, muchos están padeciendo de su garganta, Señor. Te pedimos que los levantes, Señor, que acerques los medicamentos, el tratamiento necesario, Señor, para que restauren su salud, Señor. Entonces, en esta mañana te pedimos por ellos, bendecimos sus trabajos, bendecimos a sus familias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, de anuncios, seguimos con las reuniones los domingos, hermanos. Ya saben, comenzamos 10:30 de la mañana con nuestra reunión de oración y pues los invitamos a que no falten. Y en esta mañana queremos enviar un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos que están indispuestos por cuestiones de salud y bueno, pues también les damos gracias porque en amor tomaron la decisión de quedarse en casa. Algunos traen ahí molestias en la garganta y bueno, pues les mandan un fuerte abrazo a los que estamos aquí y nosotros que estamos aquí les mandamos un abrazo a ellos, ¿verdad? Y bueno, las actividades de la iglesia infantil siguen suspendidas, mis hermanos, y esto lo estamos haciendo en atención a las recomendaciones de las autoridades de salud del estado. Como bien saben, todas las escuelas de nivel básico suspendieron clases y bueno, pues nosotros tomamos la decisión de hacer lo mismo, ¿no? En cuanto a los niños regresen a la escuela, muy seguramente lo haremos de la misma manera aquí en la iglesia
infantil. Ya mi esposa y las maestras les estarán haciendo llegar la clase para los pequeños. Ok. ¿Me ayudan a pasar a recoger las ofrendas? Sí, si quieres, Elenita. Sí. ¿Está bien? Disculpen la interrupción. Ya se me andaba pasando. ¿Sale? Entonces, por ahí ya les hicieron llegar o les van a hacer llegar las clases, y bueno, les pedimos que ministren a sus hijos y que ejerzan ese ministerio que Dios ha dado a nuestras familias, ¿verdad? El de poder proveerles la palabra, que es lo más importante que podemos hacer con nuestros hijos. Entonces los animamos a que aprovechen el material, que saben que con mucho amor y temor a Dios se prepara para todos los pequeños. Las mujeres tendrán su reunión virtual el día lunes, si Dios lo permite, a las 8 de la noche. Esta reunión que han estado teniendo desde el año pasado. Y quiero animar a las hermanas que si tienen algún problema para conectarse, pues lleven sus notas. Y me dice mi esposa que pueden revisarlas con ellas el último domingo del mes. Cualquier duda que puedan tener, con confianza busquen a mi esposa. Ya creo que todos tienen su teléfono o el mío, y con eso pues le damos seguimiento. A todas aquellas hermanas que sí puedan conectarse, pues las invitamos a que no dejen de hacerlo, y porque sabemos que el Señor está trabajando en sus vidas y sabemos que la palabra siempre cumple un propósito, ¿verdad? Entonces, pues quiero alentarlas a todas las mujeres para que la bendición de Dios se derrame en sus vidas y también en la vida de nuestras familias, porque no hay nada mejor que tener una esposa temerosa al Señor, ¿verdad? Igual, de la misma manera, a los varones pues los invitamos el martes 7:30 de la noche, si Dios lo permite. Seguimos estudiando el Evangelio de Mateo, vamos versículo por versículo o pasaje por pasaje, y creo que ha sido de bendición porque se ha formado un grupo de estudio donde no se busca ver quién sabe más, sino ser ministrados por la palabra, ¿no? Y conocer el Evangelio pues es algo bueno para nosotros. Igual, de la misma manera, sé que el Señor... cuando hacemos las cosas conforme a su voluntad y en el temor a su nombre, Él obra y bendice a quienes andan conforme a sus propósitos, ¿no? Entonces, aquí los esperamos, hermanos, y pues vamos a seguir adelante, confiando en la provisión de Dios, en su cuidado, y dando gracias por todo, ¿verdad? Que eso es lo que es una de las razones que nos motivan el día de hoy al estar aquí, es darle gracias porque Él es bueno, ¿no? Dios es bueno, Dios es fiel y nos da siempre su amor y su cuidado. Eso creo que ninguno de nosotros lo podemos negar, ¿verdad? A pesar de nosotros mismos, el Señor nos bendice. Y a nosotros lo que nos corresponde es responder con un corazón humilde y sensible a la voz de Dios, ¿sí? El Señor quiere de nosotros todo, que le entreguemos todo, que le demos todo. Y a nosotros lo único que nos corresponde es descansar en todo momento en su fidelidad. Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, la fidelidad de Dios. ¿Sí? Creo que es un buen momento para recordar que Dios es fiel. De manera natural y sencilla podemos decir, Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Sí? Espero que con la enseñanza del día de hoy, esta verdad, que es un atributo de nuestro Dios, que es su fidelidad, la llevemos en nuestro corazón, para que caminemos seguros, confiando de que Él cuida de nosotros. ¿Sí? Sobre todo porque hemos arrancado un año con mucha información, ¿verdad? El limón está bien caro, la inflación, se dicen tantas cosas, y lo mejor que podemos hacer es descansar en nuestro Señor, ¿no creen? Entonces, pues me da mucho gusto de verlos el día de hoy, y acompáñenme al Salmo 133:1. Quiero empezar con esto porque, como se los decía al inicio en los anuncios, a mí me da mucho gusto venir a este lugar y ver cómo podemos convivir un poco de tiempo en amor y obediencia a Dios. Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y eso es lo que hacemos al venir aquí, ¿verdad? Estamos en una habitación, en un lugar, habitando juntos en armonía, cantando salmos y alabanzas a nuestro Dios. ¿Sí? Y quería empezar con esto porque pues vemos que muchos hoy no están aquí con nosotros, y en amor a ustedes también están en su casita. Entonces,
Hoy nos reunimos aquí para exaltar el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, al igual que mucha gente en todo el mundo, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso que el Señor hace, que de cada nación, en cada ciudad, el Señor rescata un pequeño remanente al que le provee su amor y su cuidado. Y ese es el motivo de estar aquí, alabarle, exaltarle. Eso como iglesia nos define, ¿verdad? Nos define el que amamos su doctrina, venimos a escuchar su palabra, buscamos su palabra, examinamos lo que recibimos, creo que eso todo lo hacemos, ¿no? Y los animo a que lo hagamos, que cada palabra que se les comparte en este lugar la examinen a la luz de la misma palabra, para que no seamos engañados el día de mañana, ¿no? Y que mantengamos ese amor por su palabra en todo momento. El amor que nosotros debemos de tener por la palabra de Dios debe estar por sobre cualquier cosa y por sobre cualquier situación, ¿no? Entonces, hoy es un día de gran gozo porque venimos a este lugar a honrarle y amamos a nuestros hermanos. ¿Tienes ese mismo sentir? ¿Amas a tus hermanos? Y bueno, servir a Dios ha sido un gran privilegio, conocerle y conocerlos a ustedes ha sido de bendición en mi vida, hermanos. Y yo no quería dejar de pasar este día sin recordar esto y darle gracias a Dios porque por su misericordia nos permite estar un día más aquí. Y quienes estamos aquí el día de hoy, oramos por todos aquellos que están en casa y confiamos en la fidelidad de nuestro Dios, ¿verdad? Y eso, como les decía, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El tema del día de hoy tiene por título Dios es fiel. Es una enseñanza individual y que confío que traiga descanso a nuestro corazón, que traiga paz, seguridad y convicción a nuestras vidas. Como ya les decía, en este inicio de año, con tantas cosas que se dicen, lo mejor que podemos hacer es voltear nuestros ojos a nuestro Dios, ¿sí? Y bueno, para nosotros no es nuevo darnos cuenta que vivimos en un tiempo donde la mayoría de la gente se preocupa únicamente por sí mismo. ¿Sí te has dado cuenta de eso? La mayor parte de la gente allá afuera son personas egoístas, infieles, traicioneros, y la Biblia nos advierte al respecto, ¿sí? Acompáñame a 2 de Timoteo 3:1. Aquí nosotros vamos a ver, nada más vamos a ver 2 versículos de manera muy general, cómo en los últimos días la impiedad o la maldad en el mundo aumentará. Y eso es algo que vemos todos los días. 2 de Timoteo 3:1, por favor. Bueno, a lo mejor dicen, pues si no vamos a hablar, porque si vamos a hablar de la fidelidad, vamos a empezar hablando de los tiempos difíciles. Bueno, ahorita espero que con el transcurso de la enseñanza nos quede claro por qué. 2 Timoteo 3:1 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Y creen que se va a poner mejor o más difícil o más fácil? Más difícil. ¿Y eso nos desmotiva? Por supuesto que no. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Si le seguimos, pues bueno, podemos ver todo lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Pero nada más quiero que ocupemos estos 2 versículos, porque para poder decir que una señal de la impiedad en nuestros tiempos es ver la gran cantidad de hombres infieles que hay, ¿sí? No sé qué viene a tu cabeza cuando hablamos de hombres infieles, ¿no? A lo mejor las mujeres piensan en hombres que son mujeriegos y que andan haciendo cosas que no son bien. Pero cuando hablamos de hombres infieles estamos hablando de hombres y mujeres, ¿sale? Y la palabra nos enseña que de las personas que se hablan en estos versículos tienen las mismas características de un pagano, ¿sí? Sin embargo, creo que ya se los había explicado, estos 2 versículos, o en este pasaje, todas las características que la Biblia nos muestra, habla de aquellos que dicen ser creyentes en los últimos días, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, estamos hablando de personas que se identifican como cristianos en esta parte de la Escritura. Y eso es tremendo, ¿a poco no? Nosotros deberíamos, a los cristianos se les debería conocer por lo totalmente opuesto, ¿sí? Desinteresados, dadores, ¿verdad? Humildes, sencillos,
que temen el nombre de Dios, obedientes a los padres, gratos, agradecidos, reverentes a Dios. Pero bueno, desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, nosotros estamos viviendo los últimos días, ¿verdad? Y dentro de nuestra predicación hablamos de que el Señor va a regresar. Ya pasaron más de 2000 años de que el Señor ascendió a los cielos, pero el Señor va a cumplir su promesa. Esa es parte de lo que vamos a ver más adelante. En su fidelidad Él cumple sus promesas. Entonces, algo que distingue a los últimos días o los tiempos que estamos viviendo es la infidelidad del hombre. El hombre por naturaleza es infiel. Y difícilmente tú vas a encontrar a un hombre fiel en esta tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado, como sabemos, afectó a todas las personas de esta tierra y todos nacemos pecadores. Y sabemos también, porque hemos conocido el Evangelio, que si no hay un arrepentimiento genuino y fe verdadera en Cristo Jesús, mucha gente lo que hace es ir en pos de una religión en vez de ir en pos de Cristo. Por tanto, en lugar de andar en el camino angosto, van en el camino ancho que va a la perdición. Y así hay mucha gente, dice ser cristiano, pero va al igual que la gente de este mundo, en ese camino ancho que lleva a la perdición. Entonces, la palabra nos advierte que la maldad aumentará día tras día. Y lo que va a distinguir estos tiempos es ver a personas infieles, personas sin convicciones. Hoy que vemos, sobre todo con las redes sociales, que todo es vanagloria, ¿sí? Tú puedes comer frijoles toda la semana, pero el fin de semana te vas a un restaurante y te tomas una foto ahí en tu Instagram comiendo algo muy de caché, ¿no? ¿Para qué? Para vanagloria. La gente de este tiempo, como ya decíamos, creyentes y no creyentes, se han diferenciado, se han distinguido por esta superficialidad, ¿no? Y el buscar tener cosas materiales para aparentar. Con esto que te digo de inicio, ¿a dónde tenemos que ir? Sabiendo que la maldad aumentará, que la gente o sea, todas estas características que la Biblia nos enseña de las personas que son amadores de sí mismos aumentarán. ¿A dónde tendremos que ir en este tiempo? ¿Estará todo perdido para nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Señor? La respuesta es no. ¿A dónde tenemos que ir? Pues tenemos que volver nuestros ojos, nuestra mirada, todo nuestro ser a Dios. Tenemos que regresar a Él, sobre todo si se ha dado el caso de que nos hemos alejado de Él. Y ese es el mensaje del día de hoy, mis hermanos. El Señor quiere hacer un llamado el día de hoy a todo su pueblo para que nos reconciliemos con Él. Y la mejor manera de reconciliarnos con Él es reconociendo que Él es fiel, o recordando que Él es fiel. Él no cambia. En su fidelidad, nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Y yo estoy seguro que el día de hoy nos abrazará con su palabra, alentándonos a vivir por fe, a vivir por fe confiando en su fidelidad. ¿Sí? Y a mí me gusta recordarnos, porque también me incluyo, que como iglesia tenemos la responsabilidad de infundar en nuestros hijos la palabra. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos en el temor a Dios para que ellos sean la siguiente generación que proclame y viva las verdades del Evangelio. Y tenemos que hacerlo porque la maldad aumentará día tras día. ¿Sí? Entonces es algo en lo que no nos debemos de dormir, hermanos. ¿Sí? Lo tenemos que hacer confiando en que Dios es fiel. Ahora, quisiera preguntarte, ¿tú confías verdaderamente en Dios? ¿Sí? Amén. No importa lo que te pueda pasar en 10 minutos, media hora, una hora, un mes, Dios es fiel. Vamos a orar, hermanos, vamos a poner en manos de Dios esta enseñanza. Padre Santo, te pedimos que nos bendigas en esta mañana, Señor, que hemos preparado nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a todos y cada uno de nosotros, Señor, a escuchar tu voz. Te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, que hables a nuestra mente, a nuestras vidas, que nos ayudes a entender y reconocer que tú eres fiel, Señor, y que nosotros lo mejor que podemos hacer en esta vida es confiar plenamente en ti, Señor. Te rogamos que nos ayudes a todos, a quien expone y a quien escucha tu palabra, Señor, que pongamos toda nuestra atención y nuestros oídos a tu voz, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.
La palabra fiel que nosotros encontramos en la Biblia proviene de los términos del hebreo amán y también del griego pistos. Ambas palabras, no lo vamos a ver tan a profundidad, pero expresan la idea de certeza o estabilidad. ¿Sí? Una buena ilustración sería la de una columna fuerte que sostiene el peso de un edificio. Creo que los que saben de construcción les llaman traves, ¿no? O columnas. Eso es lo que podremos ejemplificarlo. También podemos decir o ejemplificarlo de la manera en que los brazos fuertes de un padre sostienen y protegen a un hijo indefenso. ¿Sí? Entonces, con lo que les decía al inicio a manera de introducción, nos queda claro que como creyentes debemos de confiar en Dios y estar firmes en las palabras de nuestro Señor Jesús. Lo que nos corresponde a nosotros es ser fieles a su palabra, confiar y depender en todo momento las verdades del Evangelio y defender el Evangelio. Eso es lo que nos corresponde. A pesar de nuestras fallas, nosotros debemos de buscar eso, ser fieles también a Dios. Y cuando la palabra fiel se usa con respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de Él, sin dudas ni reservas. Así es. Yo te preguntaba hace unos momentos, ¿tú confías en Dios? Bueno, este es el tipo de confianza que tú debes de tener en Dios. ¿A quién le tienes la mayor confianza en esta tierra? Quienes están casados, pues deben tenerle confianza a sus esposas, ¿verdad? O a sus esposos. Pero aún sobre eso, a quien debemos de tener toda nuestra confianza absoluta y plena es a Dios. ¿Sí? Y nosotros como su pueblo debemos depender de Él sin dudas ni reservas. Sin dudas ni reservas. Fiel también, mis hermanos, es un sinónimo de verdadero o de confiable. Y es importante que entendamos que la fidelidad de Dios no implica que Él haga todo lo que su pueblo desea, sino que Él hace todo lo que ha prometido. ¿Qué nos ha prometido? ¿Qué promesas tú puedes recordar en estos momentos que Dios ha hecho a su pueblo? Que estará con nosotros, ¿vale? Hasta el fin, que nos guardará de todo mal, que Él es nuestro sustentador, ¿verdad? Nuestro proveedor, nos sostiene con su mano poderosa, que regresará. Fíjate cuántas promesas hermosas, y me da gusto ver que ustedes las tienen presentes. Confiamos plenamente en sus promesas. ¿Sí? Amén. Entonces, Él en su infinito amor, en su fidelidad, no hace lo que nosotros queremos, sino Él hace todo lo que ha prometido, porque todo lo que nos ha prometido es bueno. Él, como nuestro Padre amoroso, sabe qué es lo que más nos hace falta o lo que de verdad necesitamos. ¿Sí? Y creo que todos nosotros, ya ahorita tuvimos la oportunidad de interactuar un poquito y darnos cuenta que conocemos las promesas de Dios. Y al conocer las promesas de Dios, conocemos la fidelidad de Dios, ¿no? Podría yo agregar algo más y podría decir que conocemos y vemos la fidelidad de Dios porque a pesar de nosotros mismos, el Señor ha sido fiel a su palabra y nos ha guardado del mal. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces, nos debe de doler las veces que le hemos fallado a Dios, ¿no? Eso es importante en nuestra relación con el Señor, que siempre tengamos esa conciencia de dolor al fallarle a Dios, ¿no? Pero a pesar de todo eso, el Señor nos ha guardado de todo mal, ¿verdad? También vemos y conocemos que Él es fiel porque a pesar de no ser los mejores padres, el Señor nos ha permitido formar una familia, ver a nuestros hijos crecer y madurar. Eso es algo en lo que yo veo la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y también podemos ver que a pesar de nuestras fallas, de nuestros pecados, debilidades y tropiezos, el Señor extiende su misericordia y gracia cada mañana en nuestras vidas, ¿verdad? Hoy, un día nublado, a mí me gustan, fríos no tanto, pero va junto con pegado, ¿verdad? No puedo hacer más, no puedo tener todo. Entonces, hoy abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta que el Señor ha extendido su misericordia, ¿no? Su amor y su gracia están también hoy presentes porque estamos escuchando su palabra. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Fortalecer nuestra fe en todo tiempo, hermanos. ¿Sí? Sobre todo sabiendo que el camino es angosto y no es fácil. Pero con la gracia de Dios, yo te aseguro que vamos a poder, ¿no? Ya hablamos ahorita del contexto general, de qué tiempos estamos viviendo.
Y me da gusto ver siempre que somos una iglesia que conoce la verdad del Evangelio. Y sabemos, digo, ya no nos vamos por otros lados, ¿verdad? Sabemos que son tiempos difíciles, que vendrán tiempos más difíciles, pero sabemos en quién tenemos que confiar. Y a eso venimos, ¿verdad? Cada domingo a escuchar el Evangelio, nuestra porción diaria, para fortalecernos, para seguir con nuestra vida diaria. ¿Sí? Venimos a ejercitar nuestra fe, porque hoy estamos recordando algunas de las promesas de Dios. También venimos a escuchar su palabra y creo que todos tenemos en nuestro corazón el firme deseo de obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? También en ese deseo venimos a reunirnos con los santos de Dios, a alabar su santo nombre y estudiar su palabra para crecer y madurar en la fe. ¿Sí? ¿Para qué venimos a estudiar su palabra? No únicamente para llenarnos de conocimiento, ¿verdad que no? Venimos a estudiarlo para ponerlo por obra. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no únicamente aquellos que escuchan, que conocen y que pueden tener hasta debates teológicos y todo esto que se da mucho, ¿no? Hablar de la fidelidad de Dios, mis hermanos, nos queda claro que es un tema bastante extenso, es un tema bastante hermoso y hoy solo vamos a ver una parte. Como siempre hemos dicho, cuando hablamos de nuestro Dios, nos van a faltar siempre palabras para expresar quién es Él, ¿verdad? O sea, en todo el tiempo que tiene la humanidad, sin importar los idiomas, las expresiones, definir quién es Dios o describir a Dios, el hombre siempre se va a quedar corto, ¿sí? Y un atributo hermoso de nuestro Dios es su fidelidad. En su palabra misma, nuestro Señor nos muestra que Él es fiel. Y si hay alguien a quien le quieras creer tú en esta tierra, lo mejor que puedes hacer es creer en Jesucristo, creer en Dios, en sus promesas. ¿Sí? Vamos a Deuteronomio 7:9, por favor. Vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Vamos a recordar quién es Dios. Bueno, lo que nos dice esta porción. Deuteronomio 7:9 dice: conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Fíjate cómo comienza diciendo: conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Bueno, ¿qué es lo que nos ordena el Señor? Que le conozcamos cada día más, ¿verdad? No nada más los domingos, sino todos los días tenemos que buscarlo a Él, conocerlo más, ¿no? Tiene que haber en nuestro corazón ese deseo de conocerle cada día más. Y yo te aseguro que cada vez que le conozcas más, conocerás más su fidelidad. El escudriñar en su palabra, el mostrarnos su amor, su misericordia, todo lo que ha hecho por nosotros, nos debe llevar a rendirnos a sus pies, ¿sí? A exaltarlo. Señor, wow, no tengo palabras para expresarte el amor que siento por ti, todo lo que has hecho por mí, por mi familia, por mis hijos. Sí, eso es algo que en algún momento también platicamos, ¿no? O sea, muchas iglesias o mucha gente que dice ser cristiana no tiene temor a Dios porque no conoce a Dios. No conoce sus atributos, no conoce quién es Él. Entonces, algo que podemos hacer en este tiempo, o bueno, lo que nos dice este versículo, es que lo mejor que podemos hacer es conocerlo a Él. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. No hay ningún otro Dios fuera de nuestro Dios. Él es el único Dios, es el único Dios fiel. ¿Sí? Entonces, cuando dice la palabra, conoce, hermano, conoce a Dios, gózate en Él, deleítate en Él, vive en Él y por Él. Esa es la invitación que nos hace este versículo, ¿sí? Y conocer, mis hermanos, pues siempre va a ir de la mano de una invitación a tener cercanía. Tú no puedes decirle Señor mi Dios y tenerlo vaya aventado en un rincón de tu casa, ¿sí? Entonces nuestra relación con Dios tiene que ser cercana, ¿sí? ¿Sí te das cuenta? ¿Cuántos de nosotros podemos decir en esta mañana mi Dios? Él es mi Dios. Fuera de Él no deseo nada en esta vida, ¿no? Dios mío, eres tú.
Tú eres mi Dios y te anhelo. Ese debe ser nuestro diario expresar hacia Él, ¿verdad? Y de ahí nos vamos. Eres grande, poderoso, majestuoso, Señor, sin ti no soy nada, te necesito, Padre mío, no sé, ¿no? El Salmo 63:1 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. ¿A cuánto se le ha perdido la llave del coche antes de salir a la calle? Digo, es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero ¿no? Tienes prisa y allá, ¿cómo buscas las cosas? Tus llaves, con afán, ¿no? Y andas, dejas la casa todo para hacia ningún lado, pero tienes ese afán, ¿no? Bueno, nosotros debemos de buscar, como dice este Salmo 63, a Dios con afán. Si en algo podemos afanarnos o deberíamos afanarnos, debería ser en conocer a Dios. ¿Sí? En esta vida, entonces, lo mejor que podemos hacer es buscar conocer a Dios cada día. ¿Sí? Y tenemos que hacerlo con el propósito de dejar a un lado la ignorancia de las religiones. ¿Sí? Porque las religiones no son otra cosa más que ideas de hombres para acercarse a Dios. ¿Sí? Las religiones siempre es la idea de cómo yo como hombre, cómo puedo acercarme a Dios, o cómo creo que yo agrado a Dios. Cualquier religión que tú veas, los católicos, los hindús, los budistas, siempre se centran en la persona y en lo que ellos pueden hacer. Por el contrario, pues el cristianismo nos habla de lo que Cristo hizo para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre. ¿Sí? Dios en su fidelidad, en su amor, ha trazado un único camino para llegar a Él, y ese es Jesucristo. ¿Sí? Fuera de Él, pues no hay ningún otro camino que nos pueda llevar a reconciliarnos con Dios. Entonces, lo contrario al conocimiento, mis amados, es la ignorancia. ¿Sí? Y cuando somos ignorantes, lo más común o habitual es que nos llevemos o estemos... nos quejemos de las cosas de Dios, ¿verdad? Si has visto que la gente que no conoce a Dios dice, ¿por qué si Dios es tan bueno no acaba con todo el mal? Pues, ¿ahí que les respondemos? Pues ya hubiera acabado contigo, ¿no? En su ignorancia creen eso, ¿no? Se creen buenos, no, porque no conocen, ¿no? Son ignorantes de que todos somos pecadores, ¿no? Entonces dicen cosas como esas, ¿no? Entonces, tenemos que conocer a Dios para crecer en conocimiento, crecer en obediencia y crecer espiritualmente, madurar y dar fruto agradable, ¿no? Entonces, lo contrario al conocimiento es la ignorancia. Entonces nosotros, sin importar el tiempo, no sé cuánto tiempo lleves tú ya de cristiano, si tú haces una recapitulación de tu vida, tú te puedes dar cuenta, o espero que haya un crecimiento, ¿verdad? Que haya una madurez. Que ya no seamos berrinchudos, ignorantes, que nos quejemos de las cosas. ¿Sí? Tal vez en un tiempo fuiste un cristiano ignorante y te la pasabas quejándote por todo, porque las cosas no salían como tú querías y esperabas o creías que deberían ser las cosas. Y esto pasa por la ignorancia de no conocer a profundidad a Dios. Si nosotros conocemos a profundidad a Dios, nunca vamos a acabar de conocerlo, pero mientras más lo conozcamos, mientras más estudiemos su palabra, mientras todo esto pasa en nuestra vida, nos daremos cuenta que Dios es fiel. Y ya no seremos de esas personas que se la pasan quejándose. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, la fidelidad de Dios, mis hermanos, es un atributo. Así es Él en su naturaleza. Dios no puede ser infiel. Si Él pudiera ser infiel, pues no sería Dios, negaría su divinidad. Y es a través de su fidelidad que Dios mismo nos garantiza que nunca nos va a dejar. ¿No le das gracias a Dios por eso? Recuérdalo, hermano. Dios nunca nos va a dejar. Su fidelidad nos garantiza que Él permanecerá fiel a pesar de que nosotros en ocasiones somos infieles. En ocasiones le llegamos a decir, sí Señor, contigo hasta el fin, y al poco tiempo andamos ahí batallando. Comienzan las justificaciones, es que es bien difícil, no puedo, y algunos llegan a decir, el Señor me ha abandonado, ¿verdad?
Y qué tremendo es decir esto porque no conocen a Dios entonces. El Señor no nos va a abandonar. El Señor siempre va a estar con nosotros. Entonces tenemos que darnos cuenta, mis amados. Dios cumple sus promesas. Y en el versículo que leímos de Deuteronomio 7:9, nos dice al final del versículo que cumple sus promesas, sus pactos. Hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Su fidelidad es eterna, es estable, no hay cambios, no hay variaciones. Esa es la fidelidad de Dios. Por eso es importante que lo recordemos, ¿verdad? Y que conozcamos más este atributo de nuestro Dios, que es su fidelidad. Cuando nosotros hagamos esto, mis hermanos, yo te invito a que no te quedes nada más con la enseñanza del día de hoy. Ve a tu Biblia y busca versículos que hablen de la fidelidad, las promesas de Dios. Porque haciendo esto, a tu vida llegarán bendiciones espirituales, ¿sí? Madurez. Y esto nos va a ayudar a vivir una vida cristiana sólida. Y esas bendiciones que lleguen a tu vida también serán de bendición para tus hijos, para tus hijas, para tu familia. Porque podrán ver hombres y mujeres valientes que han puesto toda su certeza en la fidelidad de Dios. ¿Sí? Sin importar lo que venga el día de mañana, hermanos. Que tus hijos puedan ver a un hombre o a una mujer que descansan en la fidelidad de Dios, los debe de impactar de una o de otra manera. ¿Sí? Entonces, conocer la fidelidad de Dios nos librará de cualquier ansiedad, de cualquier temor, de cualquier inseguridad. ¿Por qué? Porque podemos ver hacia el mañana con certeza. ¿Qué es lo que te espera a ti el día de mañana? O sea, al final de tus días. Estar en su presencia. O sea, creo que no hay nada que este mundo te pueda ofrecer mejor que eso. Ni 1000 bitcoins, ni tener una mansión, no sé, con huertas y que no te falte comida, o sea, nada de eso, ¿no? Podemos decir, mis hermanos, que el Señor cuidó ayer de nosotros y hoy también, ¿verdad que sí? El Señor cuidó ayer de nuestra familia y hoy también, porque Él es fiel. Y contrariamente a Dios, nosotros somos infieles, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos descuidado a nuestra esposa, a nuestros hijos, el trabajo y principalmente a Dios? ¿Por qué? Porque somos infieles. En ocasiones lastimamos a quienes nos rodean y llegamos a ser egoístas. No estamos contentos con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y va desde muchas cosas, desde la manera en que nuestra apariencia, lo que tenemos, lo que no tenemos. Entonces no debemos de cometer el error de compararnos con los demás, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es recordar que Dios es fiel y que lo que te ha dado, que lo que te ha permitido en tu vida es bueno, ¿sí? ¿Tú reconoces que Dios es fiel? ¿Sí? Bueno, Dios es fiel sin importar cómo te sientas hoy, mi hermano, ¿no? Como ya decíamos, a muchos durante la semana les molestó la garganta y pues bueno, el té de limón ya era un lujo, ¿no? Pero hubo quienes pudieron tomarse su té de limón con miel y todo. Y en todo, Dios es fiel, ¿no? Ahora acompáñenme a 1 de Pedro 5:7. No sé si recuerdas que la semana pasada lo estudiamos, 1 de Pedro 5:7. Digo, si no me equivoco, creo que lo vimos. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? La semana pasada lo vimos, ¿sí se acuerdan? Y este versículo también lo traje hoy porque nos recuerda la fidelidad de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Tienes preocupaciones por el futuro? Nuevas pandemias, nuevas vacunas, guerras, terremotos. Tal vez tengas preocupaciones porque tus hijos están creciendo, los que estudiarán, la manutención,
Luego pues comen más también cuando van creciendo. Tal vez, no sé, ¿has pensado en algún momento qué pasará si me muero? ¿Dónde quedará mi esposa, mis hijos? ¿Sí? Este versículo de 1 de Pedro 5:7 lo que hace es invitarnos a que echemos en Él toda nuestra ansiedad. ¿Sí? Confiando en su fidelidad. Debemos de tener toda la confianza y la plena seguridad de que Él no nos fallará, mis amados. Dios, a diferencia de un servidor o de cualquiera de nosotros, Él está al tanto de la vida de todos. ¿Sí? ¿Qué piensas? ¿Qué te duele? ¿Qué no te deja dormir en ocasiones? ¿Qué te roba tu paz? ¿Qué da vueltas en tu mente? El Señor lo conoce todo. Y lo mejor, como les he estado diciendo a lo largo de esta enseñanza, lo mejor que podemos hacer es descansar en Él, porque Él es Dios bueno, Dios fiel, Dios confiable. Él es Dios y Él es digno del más alto grado de confianza en los asuntos de mayor importancia para nosotros. ¿Sí? Entonces, lo que te decía antes, ¿qué preocupaciones o afanes podríamos tener? El futuro, los gobiernos, nuestros hijos creciendo, ¿a qué se van a dedicar? ¿Seguirán al Señor? Creo que esa es la principal preocupación. ¿Qué pasará si ya no estamos? Debemos de descansar en que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. En la vida de un creyente no debe haber afanes. Lo que tenemos que hacer, mis amados, es creer en Él. Dios es fiel, siempre lo será, y no debemos de olvidar que Él no puede negarse a sí mismo. Creo que todos podemos dar testimonio que Dios de maneras maravillosas ha suplido nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Sí? Entonces tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sí? Y yo quiero decirte algo. La ansiedad viene a nuestras vidas cuando confiamos más en nuestra sabiduría que en la sabiduría de Dios. ¿Sí? Lo mejor es confiar en Él. Así, plenamente, sin dejar algo a cuenta. O sea, que puedes decir, bueno, Señor, te entrego todo menos esto, ¿no? O sea, es todo o nada. ¿Sí? Ahora quisiera que me acompañes a Mateo 6, 25, 34. Como les decía hace unos momentos, en el grupo de estudio que tenemos de varones, estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Y bueno, pues Dios puso estos versículos para que recordamos esto, ¿no? Ahorita que estamos hablando de no afanarnos. Mateo 6, 25, 34. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. Aquí dice, no os afanéis. Con lo que te acabo de decir, ¿qué entiendes por no te afanes? No confíes en tu propia sabiduría. Confía en Dios, ¿verdad? Mateo 6, 25 dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Versículo 26 nos dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Amén. ¿En qué nosotros no tenemos que preocuparnos, estar ansiosos, tenemos que ocuparnos? ¿Sí? El día de mañana, hoy se te puede presentar una situación en la tarde y lo que tienes que hacer es ocuparte. No estar pensando si mañana se repite, si en 10 días, que si el trabajo, que si esto, que si lo otro. O sea,
No debemos de preocuparnos por el día de mañana. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Sí? En estos versículos de manera hermosa vemos el cuidado de nuestro Dios, y el cuidado que Él tiene por nosotros es una muestra de su fidelidad, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros hemos fallado, diariamente fallamos, y aún así el Señor nos da, nos provee, nos cuida, lo que necesitamos comer, lo que necesitamos vestir, y hasta más nos da el Señor. Entonces, el Señor recuerda también en estos versículos a sus discípulos el valor que tenemos, y eso es algo que no tenemos que olvidar tampoco. Tenemos un gran valor por Cristo en nosotros, ¿sí? Y eso es lo que estos versículos nos hablan a nosotros el día de hoy. Somos valiosos para Dios, ¿sí? Y nosotros tenemos que, con base a estas palabras, a estos versículos, tenemos que descansar y orar conforme a su voluntad, ¿sí? Dios contesta nuestras oraciones en su fidelidad también. En ocasiones las contesta rápido. En ocasiones vemos cómo el Señor calla. Y en otras ocasiones vemos que la respuesta llega de manera pues, tardía, ¿no? Sin importar en qué situación estemos ante alguna necesidad o alguna petición que hemos puesto delante de Él en oración, debemos de recordar que Él es fiel y que lo que Él permita o la respuesta que Él nos dé es la mejor para nosotros. ¿Sale? Esto también, mis hermanos, pues tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando nos pidan algo, cuando necesitan, es que creo, necesito, no, tú necesitas esto y soy tu papá y te amo y esto es lo mejor para ti, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, diariamente tenemos que escuchar su palabra para que nuestra fe aumente. Acompáñame de nuevo a Deuteronomio 7:9, por favor. Deuteronomio 7:9 fue con el segundo versículo que leímos el día de hoy. Yo voy a leer la versión Reina Valera del 60. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conocer a Dios nos llevará a confiar plenamente en Él, ¿sí? Y tú que tienes tiempo escuchando la palabra, congregándote y aún sirviendo, te vuelvo a preguntar: ¿confías plenamente en Dios? ¿Sí? En los últimos 2 años no ha habido ningún solo momento de ansiedad. Si es así, gloria a Dios. Si lo has pasado, pues vuélvete a Él, ¿no? Este versículo que leímos nos recuerda y afirma que Dios es fiel. Por eso sirve como base para esta enseñanza. El mensaje del día de hoy, mis hermanos, es que nadie más deberíamos de confiar. No a nuestra sabiduría, nuestra prudencia, en lo que pueda o no pueda hacer mi esposo o mi esposa, ¿sí? Y también es importante que recordemos que a donde vayamos o donde nos encontremos, ahí está Dios, sin importar dónde estemos, ¿sí? La versión de la Biblia de las Américas dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Debemos de reconocer que Él es Dios fiel, ¿sí? Y este reconocimiento también va de la mano, si es el caso, de nuestra infidelidad. Que debemos de reconocer que nosotros hemos sido infieles a Dios, ¿sí? Al final lo vamos a ver, ¿no? Esto va de la mano de que confesemos nuestras fallas. Pruebas vendrán, mis hermanos, y debemos de estar conscientes que honramos a Dios cuando afrontamos las pruebas con confianza. Cuando lleguen las pruebas a tu vida y tú te dejas, o sea, tú confías en Dios por su fidelidad, grandes cosas van a pasar, ¿sí? Dios honra a los que le honran. Así nos dice este versículo también. 1000 de generaciones, ¿sí? Entonces, cuando las pruebas lleguen a nuestra vida, habrá ocasiones en las que tendremos que callar, habrá ocasiones en las que tendremos que hablar, en otras tendremos que esperar, en otras caminar, en algunos casos no hacer nada, pero en todo momento lo que sí tenemos que hacer cuando vengan las pruebas es confiar en Dios, porque Dios es fiel, ¿sí?
Mira, acompáñame a 1 de Pedro 4:19. Empezamos la enseñanza diciendo que la maldad aumentará, ¿verdad? Ahorita ya vimos cómo aquí en Deuteronomio nosotros tenemos que conocerle, y he estado reforzando esto en nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, a través de la palabra y del Espíritu, que tenemos que confiar en Él. La palabra nos asegura que nosotros vamos a sufrir, ¿verdad? Y 1 de Pedro 4:19 nos dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esos son temas que a veces, que ya cada uno no conoce su respuesta a Dios. Pero si yo te pregunto, ¿cuántos están dispuestos a padecer por Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo les decía esto porque sé que no es una pregunta popular, ¿no? Pero tenemos que hacerla, mis amados. El día de hoy estamos hablando de la fidelidad de Dios. Por tanto, si Dios es fiel y en algún momento en su perfecta voluntad permite que padezcamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descansar en su fidelidad. No olvidar que Dios es fiel, ¿sí? Como dice el versículo, encomendando nuestras almas al fiel Creador, haciendo el bien. No sé qué prueba pases el día de mañana o estés pasando, pero en todo momento tienes que hacer el bien, ¿no? Dios en ocasiones quebrantará nuestro orgullo, ¿verdad? A través de las pruebas, de las situaciones. ¿Por qué? Porque en su corazón Él quiere que crezcamos en la fe, que le conozcamos. A lo largo de esta enseñanza hemos dicho: Dios es bueno, Dios es fiel. Y en este momento, al leer 1 Pedro 4:19, lo que tengo que decir es que en todo lo que Él hace y permite, debemos de confiar y descansar, ¿sí? Como creyentes debemos tener la convicción que nosotros no sufrimos porque Él sea malvado o porque se goce del sufrimiento de las personas, ¿sí? Cuando esto pasa, lo hacemos porque vemos las cosas desde nuestro punto de vista limitado. Y como ya les decía al inicio, pues hasta cierto punto de ignorancia, ¿no? Lamentaciones 3:33 nos dice: porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. O sea, a veces nos toca, ¿verdad?, sufrir, pero Él no lo hace por gusto. Él es bueno, Él es fiel, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entenderlo como lo hicieron los discípulos, ¿sí? Ya leímos ahorita cómo en Mateo 6 nos recuerda que somos valiosos para Dios y cómo tiene el cuidado de nosotros. Y esa es la manera en que el Señor nos va cuidando, nos va preparando, ¿verdad? Y en esos momentos en los que seamos afligidos o que vengan las pruebas, nosotros, al igual que los discípulos, tenemos que entender que Dios hace cosas que para nosotros son un misterio en ocasiones, ¿no? ¿Cuántas cosas has pasado en tu vida que no entiendes el porqué de lo vives? Y no es un mero decir así como para rellenar o de manera mágica decir que Dios no es así de sencillo, hermanos. O sea, todo lo que Él hace es un misterio. Y a nosotros, para aterrizarlo, lo único que nos corresponde es confiar en Él, ¿no? ¿Cuántos el día de mañana seguirán haciendo lo recto delante de Dios? Porque la presión va a llegar a nuestras vidas. La maldad aumentará. El seguir a Cristo ya será algo más retador de lo que ya es ahora. Porque es un reto para nosotros ser cristianos, ¿sí o no? Todavía no llega la persecución, la presión, ese tipo de cosas. Pero ¿cuántos de nosotros seguiremos haciendo lo recto delante de Dios sin importar el precio? Confiando en todo momento nuestras almas a Él porque Él es fiel. Solo Dios sabe, ¿no? Lo que me corresponde a mí como pastor de esta congregación, pues es exponer la palabra y advertir. Ya cada uno de nosotros dará en su momento la respuesta, ¿verdad? Y lo único que podemos hacer, pues bueno, sé que soy súper redundante, pero pues es confiar en su fidelidad, ¿no? Él nos va a guardar, Él nos va Él va a cumplir todas sus promesas que mencionamos al principio, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces,
El día de mañana que vengan las pruebas, la palabra nos dice en Romanos 8:28 lo siguiente. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, ¿no? Las cosas obran a favor en favor de, ¿no? Entonces el día de mañana que tengas una prueba, una situación, confía que las obras obrarán en favor tuya. En ocasiones no parece ser así, ¿sí o no? Pero es verdad. En ocasiones, mis hermanos, pasaremos por un gran dolor, por esos dolores que quebrantan nuestro ser, pérdidas, desilusiones, traiciones, frustraciones, la pérdida de un ser querido, y pensaremos que puede salir bueno de todo esto que me está pasando. La respuesta es la siguiente: todo lo que permite Dios en nuestras vidas busca formar el carácter de Cristo en nosotros de la mano de la fe en Dios. Eso es lo que, a eso se refiere Romanos 8:28. Todo lo que Dios permite obra para bien, ¿sí? Porque el resultado va a ser que seamos más como Cristo. Entonces, tenemos que conocer a Dios, conocer más y más su palabra para que tengamos convicciones, ¿verdad? Y certeza en nuestro corazón y también en nuestra mente, recordando en todo momento que Dios es fiel. Dios es fiel y esto se basa en la justicia y santidad que Dios mismo tiene, ¿sí? La santidad y su justicia proporcionan la base moral para su fidelidad. Él es justo, ¿sí? Él todo lo que ha hecho es bueno y perfecto, ¿sí? Y también la Biblia nos enseña que Él es santo, apartado de mal. Entonces, por esa razón, todo lo que Él hace es bueno, porque Él es fiel, ¿sí? En base a todos los atributos que Él tiene. Entonces, Dios es justo y santo, y como te dije al inicio, no puede ir en contra de lo que Él es. Su moralidad es perfecta, por tanto, su fidelidad es perfecta, ¿sí? Nuestro Dios es creador de todo y esto demuestra que Él tiene el poder necesario para cumplir cada promesa que ha hecho, ¿sí? Los científicos han buscado el origen del universo, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros entendemos por la fe. Su palabra nos dice que Él creó todo con tan solo el murmullo de su voz. Todo el universo, lo que vemos, lo que no vemos, ¿sí? Entonces, siendo creador de todo, Él tiene el poder para cumplir cualquier promesa, o bueno, las promesas que ha hecho en su palabra. Entonces, recordar, descansar en Dios es más sencillo cuando entendemos todo esto y sabemos que no hay nada imposible para nuestro Dios, ¿verdad? El Señor sigue haciendo milagros en nuestros tiempos, sanando enfermedades, órganos restaurados. Entonces, no hay mejor lugar, o mejor dicho, lo mejor que podemos hacer es buscar a Dios, ¿no? Y yo espero que no lo olvides, mi amado, que no quede esta enseñanza como una enseñanza más de domingo, ¿no? Y que nuestra día a día recordar la fidelidad de Dios nos permita descansar verdaderamente. De verdad es que vivimos en un tiempo bastante agitado, ¿no? Actividades por aquí, actividades por acá. Llega un momento que ya no sabemos ni cómo, pero pues ahí todavía andamos, ¿no? De un lado para otro. Entonces, si recordamos que Él es fiel, vamos a descansar verdaderamente, porque no habrá en nuestra vida afanes, será un verdadero caminar en confianza a la perfecta y santa voluntad de nuestro Dios, ¿no? Cuando nosotros decidimos caminar por ese camino angosto, siguiendo a Jesucristo, las cosas cambian en nuestra vida, hermano. Las bendiciones llegan, ¿no? Y es solo en su presencia que nosotros podemos descansar verdaderamente. Y el Señor va a seguir cumpliendo sus promesas. Nos va a dar fuerzas como al búfalo, nos va a levantar, nos va a dar salud, nos va a dar la sabiduría, todo lo que necesitamos para cumplir con sus propósitos. ¿Cómo ven? Ese es el mensaje que Dios puso esta semana
en mi corazón para esta congregación. Y creo que llega un buen tiempo porque estamos viviendo tiempos de confusión, ¿no? Hay tanta información, pero a la vez tanta desinformación. Y lo mejor que podemos hacer es acudir con certeza. Lo mejor que podemos hacer es acudir a Dios. En ese libro que tú tienes en tus manos o en tu celular, tienes lo mejor que puedes tener. Fuente de tesoros incalculables de sabiduría, de poder, de tantas cosas hermosas que nuestro Señor nos da a través de su palabra, ¿no? Entonces, yo los animo, mis hermanos, a que abracemos sus promesas con entendimiento, ¿sí? Creo que ya somos lo suficientemente maduros y ninguno de nosotros anda, como dicen, arrebatándole las promesas a Dios, ¿verdad? Descansamos, si Dios quiere, si Dios permite. Y lo hacemos porque hemos entendido o estamos entendiendo quién es Él. Lo estamos conociendo. Entonces, lo que tenemos que esforzarnos en ese conocerlo cada día más para que podamos descansar verdaderamente en su fidelidad, ¿verdad? Hay mucha gente en las iglesias que dicen, sí, amén, amén, pero viven bien afanados, hermanos, ¿no? En esta tierra somos extranjeros, ¿cuántos lo saben? La vida se nos está yendo rápido, hermanos. Yo, la verdad, veo y me da gusto verlos cada domingo, pero cada domingo que pasa digo, ay, caray, ya se me fue otra semana, ¿no? Y sí, o sea, nos vemos poquito, pero... Entonces, el Señor nos ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará. ¿Sí lo has escuchado? Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Todo el mundo te puede dejar, hermano, ¿sí o no? No entramos en más detalles, pero todo el mundo te puede dejar. El que no te va a dejar es el Señor, ¿no? Entonces, deberíamos de alentarnos con esta promesa de Dios, ¿no crees? Su promesa y su presencia es lo único que necesitamos. Vendrán enfermedades, problemas, situaciones en el mundo, pero Dios debe ser suficiente para nosotros y debemos descansar en que Él no nos abandonará. Y lo que nos corresponde hacer es fortalecernos en Él y obedecerle cueste lo que cueste. A ese grado, hermanos, debe ser nuestra obediencia. Por eso Deuteronomio dice a los que le aman sus mandamientos. ¿Ama su verdad? ¿Ama su palabra? Bueno, el Señor sabe que tú estás diciendo en este momento que sí, y el Señor tratará con cada uno de nosotros más adelante, ¿verdad? Y cuando trate con nosotros, pues recordemos que Él es fiel, que no nos va a dar una prueba mayor de la que podamos soportar. ¿Sí? Bueno, vamos al final, mis hermanos. Yo quiero cerrar esta enseñanza con 2 versículos que nos recuerdan la fidelidad de Dios. ¿Sí? Hoy, así de manera muy general, te dije o busqué alentarte en el sentido de que lo mejor que podemos hacer es descansar en Él, en sus promesas, en su fidelidad. ¿Sí? Pero quiero cerrar la enseñanza con estos 2 versículos que nos recuerdan la fidelidad de Dios, de la mano de un reconocimiento de nuestra infidelidad. ¿Sí? ¿Cuántos reconocen que han sido infieles? ¿No? ¿Y cuántos reconocen que Dios es fiel? Amén. Bueno, vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. 1 de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, por favor. ¿Ya lo tienes? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? ¿Qué mayor prueba de la fidelidad de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? ¿Sí o no? ¿No le das gracias a Dios por esto, mi amado? ¿No es esto razón suficiente para vivir confiado en Él, confiando plenamente en Él? Debería ser suficiente, mi amado.
De la misma manera debería ser suficiente razón para vivir con temor y temblor a su santo nombre. Estamos llamados a vivir una vida cristiana de obediencia, una vida en la que caminemos diariamente en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y confesar nuestros pecados habla de los pecados que cometemos, ¿sí? También por aquellos pecados que cometemos sin darnos cuenta, ¿no? Que se conocen como pecados de omisión, ¿no? Que ya, ay, caray, se te fue. Pecados de pensamiento, pecados de acto, pecados secretos y pecados públicos. Todo eso, mis hermanos, tenemos que llevarlo delante de Dios y llamarlo por su nombre, ¿sí? O sea, no debemos de tolerar el pecado en nosotros, hermanos, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es ponernos de parte de Dios contra el pecado y abandonarlo. Porque no se trata de que cada domingo esté, Señor, perdóname porque esta semana hice esto, Señor, o sea, y está siempre con lo mismo. Hay que abandonar el pecado. Tenemos que odiar el pecado porque Dios aborrece el pecado, ¿sí? La verdadera confesión, mi hermano, involucra el abandono de los pecados, ¿sí? Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se enmienda, ¿alcanzará qué? Misericordia. Entonces, cuando hacemos esto, hermanos, podemos ampararnos en la promesa de que Dios es fiel y justo para perdonarnos. No se trata nada más de recitarlos, de tener el remordimiento, ¿verdad?, de conciencia de, ay, Señor, perdóname porque esta semana esto. Y tú conoces mi corazón, ¿no? O sea, arrepiéntete verdaderamente. Abandona ese pecado, ¿sí? No debemos de engañarnos con vidas religiosas, con justificaciones y con pretextos. Él es fiel en el sentido de que ha prometido perdonar y el Señor cumplirá su promesa, mis amados, ¿sí? Porque Él es capaz de perdonar nuestros pecados por base a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Fue justo. Esto no solo garantiza el perdón de nuestros pecados, sino también el limpiarnos de toda iniquidad, ¿sí? Cuando tú te arrepentiste genuinamente de tus pecados y confesaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, sabes que hay un proceso en el que todos tus pecados son perdonados, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los pecados que se cometen después de la conversión? ¿Dónde? Están borrados. Ajá. Entonces, ese es un perdón del juicio, ¿no? Ya. Pero en lo que nosotros caminamos en esta vida cristiana, necesitamos el perdón diario de nuestro Padre, ¿no? Y eso se logra confesando nuestro pecado. O sea, como ya se los he dicho en muchas ocasiones, o sea, es una vida constante de arrepentimiento y fe. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, debemos creer por la autoridad de la palabra de Dios que Él nos perdona. Y si Él nos perdona, debemos de estar dispuestos también a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces pues has caído, tropezado y ya después pues nos creemos mejores que Dios porque o sea, bueno, entra esa parte donde nos culpamos también a nosotros y no nos perdonamos. ¿No? ¿Sí me explico? O sea, debemos de descansar en esa fidelidad de Dios que si confesamos, Él es fiel y justo, ¿sí? Entonces, para poder estar en comunión con Dios, no debemos negar que hemos cometido actos de pecado. Dios nos ha dicho una y otra vez en su palabra que todos hemos pecado, ¿sí? Y como vimos en estos dos versículos, negar esto es hacer mentiroso a Dios. Es contradecir su palabra de una manera directa y negar de una manera completa la razón por la que el Señor Jesús vino a padecer, derramar su sangre y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, la comunión con Dios no demanda vida sin pecado, mis amados, sino más bien que todos nuestros pecados sean sacados delante de su presencia, confesados y abandonados. No sé cuál sea el pecado con el que tú batallaste en tu juventud o todavía sigues batallando. Lo que el Señor te dice el día de hoy es que lo saques delante de su presencia, lo confieses y lo abandones. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y lo vamos a hacer, o lo debemos de hacer confiando en que Él es fiel y justo.
¿sí? Tú le puedes preguntar, tú le puedes decir a alguien, no, pues es que tengo esta situación y todo este rollo. Y hay gente que a lo mejor hasta te dice, no, pues a ver si Dios te perdona, ¿no? Eres bien malo, ¿no? Entonces, tenemos que ser abiertos y totalmente francos acerca de nuestra condición, mis hermanos. Y delante de Dios no debe de haber hipocresía ni ocultación de lo que realmente somos. El Señor nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos, ¿verdad? Él sabe qué hay ahí en tu mente, en tu corazón. Entonces, yo te invito a que ya en estos momentos que estamos por terminar la reunión, te des un tiempo para meditar en esto, ¿no? ¿Qué hay en tu mente, en tu corazón, en tu vida, en lo secreto o en lo público, que tú no le has entregado a Dios completamente, ¿no? O sea, ¿qué ha sido aquello que con lo que estás tropezando cada 2 semanas, cada 4 meses, no sé? Orgullo, vanidad, reconocimiento, esta parte de menospreciarte a ti mismo, que también es un pecado. Sí. Yo creo que el Espíritu Santo nos puede mostrar a todos nosotros qué hay ahí, ¿no? en nuestra que está estorbando nuestra relación con el Señor. Es importante también que entendamos que en su fidelidad Dios no nos deja hacer lo que queremos, ¿verdad? Es fiel, nos corrige, nos alienta, nos dirige, ¿no? Por eso estos 2 versículos creo que son importantes que los veamos, porque nos recuerdan la fidelidad de Dios y nos recuerdan pues, lo infieles que nosotros podemos ser delante de Dios, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer hoy, mañana? Reconocer nuestros pecados, confesarlos, abandonarlos y entender que Dios es fiel, ¿sí? O sea, no cabe en la vida de un cristiano el pecar de manera deliberada, mis amados. Hemos sido perdonados una vez y para siempre, y en nuestro diario vivir pues, nos equivocamos, ¿no? El Señor demanda santidad. Sabemos que la palabra nos dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿sí? Pero para que nuestras vidas se transformen, pues lo que tenemos que hacer es reconocer nuestras faltas, descansando en que Dios es fiel. Cuando nosotros hacemos eso, nuestras vidas pueden ser transformadas, porque ya no estamos siendo, no estorbamos, no nos estorbamos a nosotros mismos, ¿sí? Si tú llegas a pensar que eres bueno, te empiezas a comparar con los demás, no vas por buen camino, hermano, te lo tengo que decir. Lo mejor que puedes hacer es compararte con Jesús, ¿verdad? Ahí es donde todo argumento es echado al piso y puesto en su justo lugar. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sí quedó claro el mensaje de que Dios es fiel? Bueno, entonces llevémonos este versículo a nuestro corazón, hermanos. Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Tú le amas por sobre todas las cosas? Bueno, ¿qué nos corresponde? Guardar sus mandamientos y conocerle. Y tú te vas a asombrar cada día al ver la fidelidad de nuestro Dios, ¿sí? Entonces busquemos a Dios en todo momento, mis amados, porque en nadie más vamos a encontrar consuelo, en nadie más, ¿sí? Acuérdense que el Señor quiere de nosotros todo o nada. Busquémoslo a Él en la mañana, en la noche, en la tarde, y no dejemos de ver que somos imperfectos y que los demás también. Quien está a tu lado es imperfecto, quien está frente a ti es imperfecto, y quien está atrás también es imperfecto, ¿no? Como creyentes buscamos que Dios nos perdone, pero también en ocasiones batallamos porque nosotros no queremos perdonar a quienes nos ofenden. Eso también es importante que lo tratemos el día de hoy. Tenemos que perdonar de la manera en que Cristo nos perdonó, ¿sí? Cristo nos perdonó por gracia, todos saben eso, ¿verdad? Cristo nos ha dado la salvación sin merecerla cuando creímos por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué merecías por tus pecados? La muerte, el castigo, la separación.
¿Quién merecía subir a la cruz? ¿Nosotros o Él? Nosotros, yo. Hemos sido perdonados por gracia y por esa razón recordamos y alabamos a Dios porque Él es fiel. ¿Sí? Entonces, hoy es un buen día, mis hermanos, para dar gracias a Dios por todo lo que ha permitido en nuestras vidas, por todo lo que permitirá más adelante, y el mensaje del día de hoy es que nos llevemos en nuestro corazón que Él es fiel, que Él no nos va a abandonar. O sea, eso llévatelo guardado, tatuado en tu corazón, que Dios no te va a abandonar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde ya, Señor, que nos has permitido escuchar tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Reconocemos que no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Queremos vivir vidas agradables a ti, Señor, vidas consagradas que entregan todo a ti, Señor. Te rogamos por la vida de nuestras familias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has mostrado tu fidelidad una semana más, Señor, al permitirnos estar en este lugar, Señor, al permitirnos escuchar tu palabra, el poder ver a nuestros hermanos, Señor. Como lo hemos hecho hoy durante esta mañana, Señor, te queremos pedir por aquellos que están enfermos, que los guardes, que los restaures. Te pedimos por todas las necesidades que muchas veces no exponemos en el púlpito o a través de nuestra reunión de oración, Señor. Pero descansamos en tu fidelidad y en tu cuidado, Señor. Sabemos que tú conoces todo. Te pedimos que seas con todos aquellos de nuestros hermanos que están atravesando un momento de necesidad, incertidumbre, afanes, miedos. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo los levante, Señor, que les dé fortaleza, Señor, y convicción, Señor. En esta mañana exaltamos tu nombre, Señor, y reconocemos que hemos pecado, Señor, que hemos sido infieles, Señor. Pero también reconocemos que tú nos has mostrado tu gracia y tu amor un día más, Señor, al recordarnos tus promesas, al recordarnos tu amor, Señor. Y no queremos vivir un día más sin recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Señor. Este sacrificio perfecto, Señor, que nos permite entrar confiadamente ante tu trono, Señor, con acciones de gracia, Señor. Te pedimos que bendigas esta semana que inicia, Señor, que bendigas a cada familia aquí representada, que nos ayudes en nuestros trabajos, Señor, en nuestro día a día, en nuestra vida como familia, en nuestra vida de convivencia, Señor, y que en todo momento podamos poner a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Tengan una bendecida semana y pues bueno, aquí estamos a sus órdenes. Que Dios les bendiga.